un aparatillo, uno miraba a través del ojo de este aparato y según daba vueltas los cristales de colores que se encontraban en él generaban imágenes casi oníricas, muy bonitas, pero que con los mismos cristales, ahí está la clave, cambiaba permanentemente la forma según el movimiento que le damos. O sea que a mí me generó esta figura del caleidoscopio la idea de que los seres humanos trabajamos siempre con elementos catalogados y fijos, no hay nunca nada más de lo que en el origen se ha generado. Esto es muy ontológico, pero a ver si lo puedo explicar bien. Tenemos los mismos elementos, pero parece que todo cambia porque movemos esos elementos. Entonces, en la medida en que nos demos cuenta de ello, ya tenemos una respuesta interesante para que sepamos que no todo era tan complicado como parecía. Porque si yo veo que el proceso del desarrollo histórico de los seres humanos varía progresivamente de una manera muy vital, a mí puede generar una suerte de vaído. Me puedo sentir que un mareo psicológico en el cual yo no piense ante los cambios permanentes que me generan la vida, nunca voy a poder controlar esos cambios. Pero si yo pienso que todos estos cambios están basados, por decirlo de alguna manera, en 4 elementos que yo combino y que según la forma en la que lo combine me generan imágenes distintas, si yo sé cuáles son estos 4 elementos, entonces ya estoy descubriendo una de las grandes claves de lo que sería la transformación y la variabilidad de los efectos humanos. No sé si no me preguntáis luego. Eso ya me da una enorme tranquilidad, porque yo sé que, en definitiva, como en un caleidoscopio, pues las imágenes que yo veo están conformadas con las mismas raíces y con los mismos elementos, y que solamente varía el modo en que yo las combine. Y esto, pues, de alguna manera me permite no caer en una suerte como de colapso, de que no voy a poder nunca controlar el conocimiento. Quiero decir con ello que probablemente las claves del conocimiento estén dadas en 3 o 4 ideas fundamentales, en 3 o 4 arquetipos fundamentales que en la medida en que los va el mundo, la naturaleza, el desarrollo de la vida combinados, van a generar aparentes cambios, como los aparentes cambios de los que me habla Platón, que se reflejan en el fondo de la caverna. Y eso puede dar una cierta felicidad, al menos una cierta paz interior, ¿sí?, que puedo llegar a saber y controlar. Y entonces yo pienso que el siglo XXI debería tener una característica, y esto es muy personal, obviamente, y yo he puesto estas 7 características porque me han parecido, pero no significa que tengan que ser, son simplemente las que yo creo que pueden ser. Entonces, ¿cómo debería ser el ser humano del siglo XXI? Un ser caleidoscópico, es decir, que ya es un ser que se ha dado cuenta que los cambios son aparentes. Primera clave, que los cambios son aparentes. Entonces, ¿cómo se lucha contra la esclavitud a que me somete la realidad en la que me encuentro? Pues esta esclavitud nos genera sobre todo un proceso muy lamentable, que es el egoísmo. Los seres humanos sobrevivimos en un mundo muy ajetreado generando egoísmo. Dice, no, yo primero y luego los demás. Pues, ¿por qué no cambiamos en el siglo XXI el esquema? Pensamos que podemos generar un ser humano inegoísta, que diga, yo
junto a los demás. Con aquella frase de Emmanuel Levinas que dice: yo no soy el otro, pero no puedo ser sin el otro. Entonces, un ser egoísta, que sería una clave interesante: yo no soy el otro, pero no puedo ser sin el otro. Entonces, de alguna manera, esto me genera una actitud de confianza, de tranquilidad. Ya no tengo el enemigo al lado, porque hoy en día, con esta idea de la guerra, de todos somos enemigos de todos, aquella frase de que el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, eso ha generado la clave del siglo XX. ¿Por qué tiene que seguir siendo la clave del siglo XXI? ¿El hombre es un lobo para el hombre? No. Yo prefiero la frase que dice que el hombre es sagrado para el hombre. Es mucho más interesante como criterio. El hombre, como el hombre y la mujer, obviamente, pero estoy haciendo una traducción de homo hominis lupus, homo hominis sacra rei est. Estoy haciendo una traducción del latín. El ser humano es sagrado para el ser humano. Ese sería el primer, un alto sentido del inegoísmo. Sería una primera clave característica para el ser caleidoscópico del siglo XXI. Vuelvo a insistir que son criterios muy personales. Otro podría pensar en otros 7 criterios, pero ahí estos me han parecido interesantes basándome en la experiencia de mi vida y, en definitiva, en lo que he observado y visto y en lo que he leído de los siglos anteriores. Un segundo lado, una marcada inclinación al servicio. Una marcada inclinación al servicio es importante. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo entienda que el ser humano es un hermano, pues puedo ayudar. Es lo que hoy le llamamos voluntariedad. El voluntariado es esta idea del servicio, que se está imponiendo en el siglo XXI. En el siglo XXI el voluntariado es un elemento casi normal. Casi todas las ONG, organizaciones no gubernamentales del mundo, Nueva Acrópolis, por supuesto, tiene actividades de voluntariado, desarrollamos actividades de voluntariado. Entonces tenía segundo, una marcada inclinación al servicio, a la ayuda, a echar una mano al que está al lado. Es lo interesante, y ves que se aparta del siglo XX. El siglo XX no le echaba una mano a nadie, lo que le echaba es una mano al cuello. Es decir, el odio se exacerbó con el siglo XX en 2 guerras mundiales. Y todavía seguimos viendo en guerras paralelas, que hoy en el siglo XXI están. Son pequeñas guerras que nos están desgastando por todas partes del planeta. Un tercer elemento que sería una profunda firmeza de carácter y convicciones. Lo que yo decía, cuando tú sales de la caverna, cuando tú quieres salir, no cuando sales del libre, cuando quieres salir de la caverna, cuando te levantas del lugar en el que estás, cuando te alejas del perímetro que determina la visión desde la campana de tu pueblo, pues cuando tú sales, como no tengas una firmeza de carácter, caes en la duda. Caes en la duda y además quieres volver a ponerte las cadenas encima. Yo me acuerdo de esta película Matrix, cuando aquel, no sé si la viste, cuando aquel dice: yo sé que este filete es falso, no es real, pero me encanta. Es decir, que uno dice: bueno, mira, esto es mentira, pero yo quiero volver a esa mentira porque me genera, claro, una firmeza de carácter y una fuerte convicción. Un cuarto punto, un desarrollo importante del sentido de la responsabilidad. Todo esto va engarzado. Si soy inegoísta, si tengo capacidad de voluntariado y de servicio, si tengo una firmeza de carácter y de convenciones, tengo un sentido grande de la responsabilidad histórica que me ha correspondido en este momento. La histórica es individual e histórica, es decir, individual y colectiva. Yo me siento responsable por mí mismo, por el camino que estoy emprendiendo, por la necesidad de encontrar cuál es el enigma que habita en mí. ¿Quién soy yo realmente?
Soy esta carne putrefacta que si no la lavo diariamente huele. Es que es curioso. Nosotros estamos encarnados en un cuerpo que se pudre todos los días. Porque si no nos lavamos, olemos. Es decir, entramos en putrefacción. Eso nos tiene que hacer pensar, meditar, hasta qué punto estamos. Pero habrá otra parte en mí que es eterna, que no huele mal, al contrario, que huele bien. Algo que no se desgrana. Decía Buda, desde que nacemos comenzamos a morir. Qué interesante. Desde el día en que nacemos, dice Buda, comenzamos a morir. Entonces habrá otras cosas. Entonces ahí viene la responsabilidad individual. Y luego la responsabilidad histórica. Si yo en la medida en que me he hecho, no libre, pero por lo menos en que me he quitado ciertas cadenas, y me he dado cuenta que las tenía, me he dado cuenta que hay más allá del horizonte de mi pueblo, hay otras realidades, se lo tengo que comentar al resto de mis congéneres, de mis hermanos y hermanas, y de alguna manera, esa es una responsabilidad histórica, es una responsabilidad de carácter colectivo, una responsabilidad colectiva. Y luego, algo que me parece importante, un poco de alegría. Yo lo pongo claro, digo, un carácter alegre y magnético. Obviamente, cuando se genera la duda en el camino hacia la salida de la caverna, la duda crea dolor, la duda nos machaca, la duda nos desgrana por dentro, la duda es difícil, pero también es constructiva, porque si en la medida en que yo dudo y logro salir de mi duda, me reconstruyo a mí mismo. O sea que la duda, igual que el dolor, es vehículo de conciencia. La duda y el dolor son vehículos de conciencia, nos permiten encontrar respuestas. Si yo no dudara, pues no sabría cómo encontrar la respuesta a esa duda. Si yo no tuviese en determinados momentos de la vida actos que me generen dolor, no podría encontrar la salida, la conciencia, la liberación del dolor. Por lo tanto, todo esto, esa mezcla, esa amalgama de elementos contradictorios, como pueden ser la alegría, el dolor, las satisfacciones, las dudas, las preguntas, las respuestas, todo esto genera en cada ser humano una estructura mental, una actitud consciente de algo distinto al que yo era cuando estaba sentado en la caverna. Porque lo único que he hecho es, me he levantado. No he salido de la caverna, simplemente lo que hacemos los seres humanos sería absurdo decir, yo es que he salido de la caverna, esos son los iniciados, esos son los grandes místicos. Nosotros no, ninguno de nosotros ha salido de la caverna. Estamos en la caverna, pero lo que hemos hecho nos hemos puesto de pie. Simplemente. Y al ponernos de pie, resulta que nos ha llamado la atención que las cadenas se han caído solas. Porque las cadenas eran psicológicas también. Estaban puestas sobre nosotros, nos pesaban. ¿Y qué es lo que nos pesa? El condicionamiento, la endoculturación que tenemos. Hemos nacido con unos elementos probablemente organizados por los amos de la caverna, por los que generan el fuego y las imágenes. Estamos endoculturados y entonces resulta que nos hemos creído algo que no somos. Y si de golpe nos ponemos de pie, nos damos cuenta quiénes somos realmente. Y esto nos da una gran libertad.